además tuviste la oportunidad de recursarla en tu modalidad, o sea, en la presencial. Si la repruebas, ya en última instancia tienes la oportunidad de recursarla en la modalidad de distancia. Y entonces yo le comentaba ahorita, platicando con la maestra Estela, les decía, ¿cuántos alumnos tuviste de recursamiento? De estos alumnos que se supone desertaron o que están reprobando, porque no son todos, ¿no? Pero sí es una gran parte. Y yo le decía, me decía como 300. Yo le decía, ¿sabes qué? Estoy teniendo 650 solicitudes que quieren en la modalidad de distancia, que están en una situación, esa es una forma increíble también de ayudarlos. Además, obviamente, de la parte de la tutoría, que, Claro. creo que más que nunca, porque siempre ha existido, pero que el modelo educativo ha transformado todas las áreas y el que se queda, se va a quedar, yo creo que no subsiste, si que se queda como ahorita. Yo creo que ahorita, en este momento, los profesores tutores están siendo capacitados, ya fueron capacitados y los que se van adhiriendo están capacitándose en la parte de la formación de tutores basada en competencias y por supuesto en el modelo educativo. Por supuesto que estas estrategias que nos platica Nadina, de alguna manera las dialogan, las conversan ambas ESCA. Pero yo quisiera ahora aprovechar esta oportunidad porque las dos respuestas que nos venías dando, tanto de reprobados como de deserción, tiene que ver con nuestros estudiantes. Y me parece que los proyectos que nosotros estemos pensando que pudieran ser transversales deben ser esos que van a beneficiar justamente en la formación integral del estudiante, en su aprendizaje. Recordemos que son dos ejes fundamentales del modelo educativo institucional y indudablemente eso ha tenido mucho que ver con las decisiones que ustedes han tomado. Complementando algo importante para el que comentaba la Nadina, no quiero dejar pasar por alto la movilidad que hemos tenido entre ambas escuelas de alumnos. Entonces, esa movilidad que hemos tenido ha permitido que los estudiantes ya no nada más se fijen en que en la ESCA Unidad Tepepan tengo que cursar toda mi carrera, sino por necesidades propias del trabajo, que es la base, un punto importante para la deserción, ya no puedan continuar. Entonces, en ese momento piden autorización para ir a recursar las unidades de aprendizaje en Santo Tomás. Y se les ha dado todas las facilidades y ya tenemos ese intercambio. Entonces, eso también ayuda a bajar el índice de deserción. Indudablemente. ¿Sí? Y también nosotros tenemos lo que sería el programa de alumno tutor. O sea, en ocasiones los alumnos ya están bloqueados porque el maestro siempre los asesora. Pero ahora hemos buscado figuras que sean de los mismos chicos de semestres avanzados, en donde son capacitados por los maestros para dar la asesoría ya en forma más directa y con un lenguaje más coloquial, si ustedes gustan, con los propios alumnos. Pero esa movilidad que nos facilitó el programa de estudios, pues es fabulosa. Y también el poder transitar, como lo comentaba la maestra Nadina, entre la modalidad presencial y la no presencial, y también el sistema de becas. O sea, gran parte también de la deserción es por necesidad económica. Y esa necesidad económica conlleva al otorgamiento de las becas, que también disminuye en gran parte esta deserción. Claro. Fíjense que tengo una pregunta muy interesante del equipo de la Unidad de Desarrollo Tecnológico Tecnópoli. Una pregunta que nos hacen, dice, ¿cuál es su opinión de cómo podría llevarse a cabo la transversalidad en un centro de desarrollo tecnológico, en donde tenemos que vincular no solamente a la academia con la industria, sino también con el gobierno y las políticas en materia de educación, de ciencia y de tecnología? Seguramente ustedes también han tenido que voltear hacia el exterior, Así es. no solamente al interior en este proyecto. ¿Qué nos pueden comentar al respecto que pudiera en un momento dado ayudarnos a resolver esta pregunta que nos hace? Yo creo que no hay secreto, porque cualquiera diría, ¿no? La respuesta, no, pues ve y pregúntale, ¿no? Pero la verdad no es fácil. Y eso que pregunta seguramente es porque le ha ocurrido lo que a nosotros. Cuando estuvimos haciendo el rediseño del programa académico que les comento que fue el primero en la modalidad de distancia de comercio internacional, pues nosotros recurrimos a muchas instancias, a las aduanas, a todo lo que implicaba la carrera. Pues tuvimos que hacer antesala, yo creo que nos daban las citas y de repente nos decían después como para el cansancio, pero nunca lo dejamos. Estábamos tan motivados que decíamos solamente que nos corran a patadas, así. Pero era fijarse el objetivo
y pensar que siempre vamos a tener obstáculos. Incluso de la institución que me está comentando, incluso con la transversalidad con nosotros. A mí me parece interesante, por ejemplo, tener un trabajo transversal con ellos. Pero a lo mejor llegó un momento en que estamos como ahorita, con toda, yo me quiero imaginar los días previos, ¿no? El 12, 13, 14 para la sesión presencial. Y llega, supongamos, una de las personas que está comentando. Y a lo mejor le digo, ahorita no, discúlpeme. Y al día siguiente, no, por favor, no. Piensa, pues es que no quieren, bye, ¿no? Y hay que pensar en todas esas cosas que a lo mejor no es que no esté interesada, que a lo mejor en ese momento los trabajos que sustantivos nos están demandando en ese momento, que va a existir el momento adecuado como pasó con la modalidad. La modalidad a distancia, exactamente lo mismo. No fue fácil. No contesté la parte difícil hace un rato y ya lo comentaba la maestra. Y tiene relación con esta, la parte de la dificultad. El trabajo transversal es un poquito, acá yo siempre digo, se alinearon los astros, se alinearon las personas para que pudiera pasar, porque no creo que sea una idea así de la nada y que se nos haya ocurrido a nosotros. Deben haber habido muchas personas en su momento y que les pasó lo mismo, porque a nosotros nos pasó esa parte difícil. En un principio, déjeme decirle, maestro, que nos está preguntando en un principio, cuando fue lo de la modalidad, pues imagínense ustedes un cambio total a distancia. ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No tienes maestros? ¿Cómo que bimestral? ¿Cómo que en 6 meses me lo vas a dar en 2 meses? Esta es una licenciatura patito. O sea, cerrándonos las puertas. 2, ustedes saben que cuando hay cambios de autoridades, pues todo de repente cuando íbamos a presentar nuestros planes de estudio, recordarás, Estela, ya lo teníamos con los formatos, trabajo fuerte, y nos decían, ustedes dirán, pues, ¿qué te cuesta cambiar los formatitos? No, es una cuestión sustancial de fondo. Por ejemplo, nosotros íbamos, es que el modelo dice con competencias, no, me pones este formato, ahí va, todos los formatos, todos los trabajos de las academias. Llegaba un momento que esa parte, el maestro comienza ya a decirte, ¿ya para qué? Y todo el trabajo pero afortunadamente, yo siempre he pensado en la meta, en el objetivo. Claro. Yo no sé si en este momento yo tenga que hacer un alto en lo que yo tenga que hacer, pero mi meta ya está. Pero tengo que ser consciente que se van a presentar estos obstáculos. Y pues sí, invítenos y seguramente vamos a tener muchas ideas en qué podemos trabajar. Y con todas las instituciones, de veras, no saben ustedes la cantidad de beneficios que hemos tenido, sobre todo ahorro en la cuestión financiera, en capacidades, el intercambio. Incluso de repente ya veo que hay maestros míos trabajando en Tepepan y seguramente también los de Tepepan, pero eso es bueno, porque tenemos los mismos programas de estudio. Nos hace falta acá, vamos para allá, entonces eso nos facilita. El tiempo, esos 186 programas de estudio, solitos no lo hubiésemos hecho, por más experiencia, ¿no? Porque no es fácil. Es sacar a los profesores de sus salones y estar reuniéndolos. Hacíamos un conteo anoche de lo que va en el año, porque ya nos pedían los maestros, ¿no? Por favor, ya quiero tranquilidad, porque son 30, con la de anoche son 40 reuniones con las academias que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso de autoevaluación, ya del modelo educativo. O sea, ya salió una generación, hay que comenzar el trabajo de cero, del rediseño, ¿no? Vamos a evaluar qué fue de lo que hicimos todavía en papel. Nos falta muchísimo el impacto, ese impacto social, ¿qué tanto fue positivo o negativo? ¿Impactó o no impactó? ¿Se cumplen las competencias o no se cumplen las competencias? Porque podemos tener palomitas de que cumplimos nuestro POA y qué padre, qué bien lo hicieron, pero vamos a los resultados, por la que fue creado. Y eso es lo que nos falta. El impacto real. El impacto real, exacto. Claro. Y fíjense que está relacionado esto que está platicando la maestra Nadina con esta otra pregunta, a ver si nos ayuda. Sí, es el equipo 1 del CIDIR Sinaloa. Dice, buen día, principalmente felicitarles. Les ha parecido una disertación muy acertada. Y la pregunta que nos hacen es, ¿qué pasos se necesitan para una transversalidad exitosa? Te lo voy a resumir en 3 palabras. Actitud, aptitud y altitud. Muy interesante. Para mí sería eso.
Sí, Sí. creo que la tuvimos. Fijarse la meta, no perderse de la meta, tener una muy buena actitud, como dice esta Nadina. No fue fácil porque a la primera a lo mejor te cierran la puerta, pero lo importante es insistir, insistir, insistir. ¿Sí? Y tener muy bien claro a qué quiero llevar a mi institución, y que eso sería la altitud. Sí, mira, muy resumida. Qué bueno, porque ahora sí tenemos muchas preguntas. Esperamos en media hora poderlas resolver. Voy a tratar de organizarlas, por supuesto, de la ESI Aticomán. Dice, ¿cómo impulsar el trabajo colaborativo transversal al interior de las unidades responsables y cómo potenciarlo institucionalmente? ¿Cuál sería la estrategia a seguir? Es una pregunta muy interesante, por supuesto compleja, porque aquí implica la incorporación y la intervención no solamente de las unidades académicas, sino también las unidades de nivel central, ¿cierto? Sí, yo creo que aquí lo importante es el liderazgo del que debe de existir en el órgano máximo, que en este caso serían los directores de las unidades académicas. El director de la unidad académica es el principal eje rector para fijar el objetivo y de ahí derramarlo a las respectivas subdirecciones, y también que uno cree el objetivo. Si uno no cree en el objetivo, no va a funcionar, porque no se lo apropia. Entonces lo más importante es apropiarte del objetivo, que te den la confianza y te ayuden con los recursos materiales también, con el recurso humano, para poder llevar a cabo estos trabajos. Los recursos financieros pues juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones pues no hay por ejemplo, para el pequeño refrigerio, y sin en cambio pues ahora hay nada más fruta, pues los maestros muy agradables con la fruta. Y hoy sí hay para un desayuno, hoy hay para un desayuno. Entonces nunca tuvimos uno de las autoridades, el transporte. El que ellos se tenían que trasladar, imagínense, trasladar a 50 personas en un momento dado con sus respectivos coches, pues era muy difícil. Mejor concentrábamos todos en nuestro automóvil escolar, y se iban, y muy contentos. Y también servía para relajarnos, ir platicando, contando chistes, y de regreso también. Entonces la experiencia es muy agradable, pero los ejes rectores de esa organización yo considero que debe de ser el director, las subdirecciones académicas y los jefes de área. Sí, de ellos depende mucho el éxito de la consolidación de los equipos de trabajo. Y como decía la maestra Nadina, no solamente de un acompañamiento, Así es, sino de una incorporación en el trabajo real. Es decir, ser cabeza y ser manos, ¿verdad? Así decías hace rato en tu intervención, sí, muy acertadamente. Fíjense que tenemos otra pregunta de la Escuela Superior de Turismo, tanto del equipo 1 y 2, seguramente están ahora reunidos los dos equipos. Y la pregunta que nos hacen es, ¿cómo puede apoyar el Instituto Politécnico Nacional a las vías para ampliar su acceso a la transversalidad con organismos externos de difícil acceso? Y bueno, creo que está muy relacionado con lo que ahora decías, Estela. A veces tendremos los recursos, a veces tendremos que buscar otras alternativas, a veces tendremos que buscar el apoyo de alguna instancia diferente a la que no hemos tocado las puertas, y que a lo mejor ahí está el punto de coincidencia, y que nos empieza a llevar a buscar el apoyo de otros espacios. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de mencionar. Primero, tener en mente de inicio que nosotros tenemos que buscar hasta el último todas las posibilidades. Si partimos desde nuestra planeación, que esto le voy a pedir a Politécnico, esto tal cosa, pues ya estamos mal, ¿no? Tenemos que primero pensar en todos los recursos con los que contamos. Sí es verdad, como les comentaba hace un momento, probablemente nosotros estamos trabajando ahorita de manera horizontal dentro de la escuela, porque esto que comenta le corresponde, por ejemplo, a la otra subdirección. Y entonces, si yo no lo involucro, porque como es de la académica, el rediseño y todo eso, pues si no te involucro, pues ¿cómo lo vas a conocer? Con toda la razón. Yo no sé de la importancia, me va a decir, ¿no? Primero son mis cosas para los que fue creada mi subdirección. Y entonces, si hacemos un trabajo que lo hemos aprendido, la verdad lo hemos aprendido,
si nosotros hacemos partícipe a todos y contagiamos esta motivación que tenemos para hacer las cosas, pero no es una motivación simplemente porque salió de la nada. Hace un ratito, complementando lo que decía, hace falta, yo ya lo he manifestado, lo que es el liderazgo educativo, y que se permea en todos. Sin embargo, a mí me parece importante que ese liderazgo educativo implica formación, implica conocimientos. Cuando yo voy, por ejemplo, qué hacer para que las instancias del Politécnico nos faciliten el trabajo, ¿no? Como cuando nos encontrábamos con otras unidades académicas y para pasar casi al examen, ¿no? Si nos aprobaban o no nos aprobaban, los nervios. Entonces, no llegar a la soberbia, de veras que no, porque uno quiere que te retroalimente para que lo tuyo sea lo mejor. Pero también, si me vas a decir no, me vas a tener que fundamentar, porque yo te voy a contestar por qué no es posible lo que tú me estás diciendo. Entonces, no es decir nada más, me lo tienen que aprobar, qué difíciles que son. No, en muchos casos no son difíciles, simplemente que no tuvimos los argumentos para defender. También hay que ser humildes en ese sentido. Entonces, yo creo que todo, a lo mejor como nos fue en la feria, yo puedo hablar sinceramente, porque a las instituciones, instancias que nos hemos acercado, sí nos costaron trabajo, pero sí nos resolvieron. Incluso tenemos ahora la fortuna, yo siento que también en la Ixcatepepa, porque somos un solo equipo, las tarjetas de instituciones de gobierno y de todas nos llegan constantemente para hacer trabajos conjuntos. Eso quiere decir que hemos trascendido a muchas cosas por nuestros alumnos. Entonces yo creo que esto, por ejemplo, ahorita estamos nosotros ya pensando en todo esto que ya conocemos y lo estamos haciendo en la modalidad de distancia, por ejemplo. Cómo llevar a nuestros alumnos, facilitarles todo aquello que está escrito, pero ahora como en la modalidad de distancia. Claro. Y por supuesto volver hacia la institución para que el ambiente sea dialogante. Exacto. Para que el ambiente sea de puertas abiertas a las otras instancias y ver en qué te puedo apoyar, cómo puedo colaborar con tu proyecto, en qué consiste tu proyecto. Puede ser que tu proyecto coincida con el mío y que los esfuerzos y los recursos también, ya de alguna manera Estela lo comentaba hace un rato, sea una ventaja ya no solamente para una unidad, sino para todo el instituto. Algo para complementar nada más, el involucramiento que tuvimos también con la Dirección de Educación Superior fue muy importante. En nuestras reuniones los invitamos. Entonces ellos estaban enterados de cómo trabajábamos, de cómo se reunían las academias. Entonces eso también es importante, que involucren a las áreas. ¿Sí? Ese involucramiento de invitarlos a nuestras reuniones, no con el afán nada más de criticar, sino con el afán de aportar. Sí, es bien importante el trabajo conjunto. Y en ocasiones era difícil, ¿por qué? Porque los de la Dirección de Educación Superior se tenían que trasladar a Santo Tomás o a Tepepan, y ahí veían en pleno las discusiones de cómo las academias no aceptaban algo, no se convencían y demás, y es cuando se dieron cuenta de todo el equipo que formábamos para llevar a cabo lo que son las unidades de aprendizaje. Y seguramente la experiencia que la Dirección de Educación Superior ha tenido, y bueno, en algún momento tendremos oportunidad de dialogar con ellos, es muy rica, porque seguramente el ejemplo, los resultados que han tenido con ustedes, podrían trasladarlos hacia otras unidades en donde encuentren este espacio de oportunidad. Y bueno, a propósito de ello, hay una segunda pregunta del maestro Hugo Necochea Mondragón, de la Secretaría de Investigación y Posgrado, y él es coordinador de operación de redes de investigación y posgrado. En su pregunta nos dice primeramente que un proyecto transversal debe involucrar la participación de las diferentes áreas funcionales del instituto, es decir, las secretarías, tal como el ejemplo de la UPIG presentado por la directora general. El proyecto que ustedes han presentado se puede considerar un proyecto colaborativo entre dos unidades académicas o transversal. Me parece que la pregunta nos lleva, por supuesto, a reflexionar qué tanto más bien podríamos proyectar esta experiencia colaborativa en un ámbito más transversal en la institución. Creo que es muy importante, sí, empezar a tener experiencias entre diferentes unidades responsables y que se vayan identificando
esas oportunidades que se tienen para volverlo un proyecto mucho más amplio institucionalmente. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Bueno, nosotros empezamos con lo que sería el trabajo colaborativo, pero creo que con el transcurso de cómo se dieron las cosas, el fortalecimiento lo vamos llevando a la parte transversal. Ahorita estamos ya en trabajos para lo que sería el rediseño, revisando lo que ahora sí, como dice la doctora, lo andado para continuar por el camino, y estamos fortaleciendo ese trabajo transversal. Creo que aquí el término de la transversalidad se da en un ámbito ya de una política nacional. Entonces, en cuanto a la política nacional, yo creo que todas las instituciones tenemos que buscar esos espacios para ahorrar los beneficios que nos va a brindar la transversalidad. Maestra Nadina. Pues yo creo que coincido con la maestra y con usted. Sin embargo, creo que sí estamos caminando y creo que estamos llegando. Por una razón, porque cuando iniciamos nosotros los trabajos, los iniciales, y estoy hablando de la implementación de los programas de estudio en la modalidad a distancia, está en el PREDI, en los PREDI, uno de los PREDI. Está en los proyectos estratégicos transversales del Politécnico, que dice exactamente, recuerdo, esquema integral para la operación del polivirtual. Desde ahí ya está. Los mecanismos probablemente, sí, todavía nos falta, seguramente, ¿no? Pero como uno de los materiales que nos enviaron ustedes, que estuve leyéndolo, y a mí la palabra clave y todo el texto, todo el discurso está orientado hacia la finalidad. La finalidad, ¿qué cosa es la transformación? Si no existe esa transformación, pero a nivel general, pues no es un proyecto transversal, porque es el impacto social. Y yo les quiero